Continuando con la teoría número 6, vamos a ver el teorema de la unicidad del límite. Y este teorema nos dice que en caso de que el límite cuando x tiende a de f de x existe desde L sub 1, y si el límite cuando x tiende a de f sub x, de f de x también nos diera L sub 2, entonces tendríamos que L sub 1 es igual a L sub 2. Lo que nos está diciendo es que de existir el límite va a ser único. Bueno, veamos cómo se demuestra este teorema. Bien, en este caso, en este teorema, tenemos como hipótesis, las hipótesis son que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L sub 1 y que el límite cuando x tiende a de f sub x también es igual a L sub 2. Y lo que nosotros queremos concluir es que L sub 1 resulta ser igual a L sub 2. Bueno, si vamos a poner aquí, queremos probar que L sub 1 es igual a L sub 2. Bien, si utilizamos la definición formal de lo que significaba que el límite cuando x tiende a de f sub x, nos decía que dado epsilon mayor que 0, existe un delta sub 1, vamos a poner, en función del epsilon mayor que 0, tal que si tenemos que 0 es menor que el valor absoluto de x menos a, menor que este delta sub 1, entonces f de x menos L es menor que nuestro epsilon. Y la definición formal de que el límite cuando x tiende a de f sub x igual a L sub 2 nos dice algo similar. Nos dice que dado epsilon existe un delta 1 mayor que 0, tal que si sucede que 0 es menor que el valor absoluto de la estancia entre x y a es menor que delta sub 2, entonces el valor absoluto de f de x menos L sub, aquí era sub 1, aquí es sub 2, es menor que epsilon. ¿Sí? Que tendríamos el sub 1. Bien, nosotros queremos probar que L sub 1 es igual a L sub 1. Entonces, lo que vamos a plantear es el valor absoluto de la diferencia de L sub 1 y L sub 2. L sub 1 menos L sub 2. Y esto, lo que vamos a hacer ahora es sumarle y restarle f de x. Vamos a tomarle menos f de x más f de x sub 1 menos L sub 2. ¿Sí? Como le estamos sumando y restando exactamente lo mismo, es igual al valor absoluto de la diferencia. Como nosotros queremos probar que estos son iguales, sería lo mismo que probar que L sub 1 menos L sub 2 es igual a 0, y es lo mismo que probar que L sub 1 menos L sub 2 en valor absoluto es igual a 0. Y vamos a tratar de utilizar lo que tenemos aquí. Bien, nos podemos acomodar un poco esto. Esto es igual a decir, para que tenga la misma forma de lo que tenemos aquí, f de x menos L1, f de x menos L2. Aquí ya tenemos f de x menos L2. Nos faltaría acomodar para que diga f de x menos L sub 1. Entonces esto lo vamos a tomar como menos f sub x más L sub 1, solamente estamos conmutando aquí, más f de x menos L sub 2. Y aquí vamos a sacar factor común menos 1. Esto es igual a menos 1 por f de x menos L sub 1 más f de x menos L sub 2.
Por propiedades de valor absoluto, nosotros tenemos que cuando tenemos el valor absoluto de una suma, esto, y les escribo aquí la propiedad de valor absoluto nos dice que el valor absoluto de A más B es menor o igual al valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Utilizamos esa propiedad aquí, donde aquí tendríamos nuestro A y aquí tendríamos nuestro B. De esta forma, esto es menor o igual que el valor absoluto de, vamos a poner el menos 1 por f de x menos L1 más valor absoluto de f de x menos L sub 2. Y en este caso, estaríamos diciendo que L sub 1 menos L sub 2 es menor o igual que, aquí como tenemos una multiplicación, podemos utilizar la propiedad de que esto es lo mismo que menos 1 en valor absoluto por el valor absoluto de f de x menos L sub 1 más f de x menos L sub 2. Y de esta forma tenemos que L sub 1 menos L sub 2 es menor o igual que f de x menos L sub 1 más f de x menos L sub 2. Bueno, entonces, si nosotros consideramos los x dentro que cumplan estas dos condiciones a la vez, nosotros podemos decir que f de x menos L sub 1 es menor que epsilon y que f de x menos L sub 2 es menor que epsilon también. Entonces vamos a considerar, si consideramos un delta que sea el más chico de estos dos, delta 1 y delta 2, el mínimo entre delta sub 1 y delta sub 2, o sea, que tome el valor más chico, si tenemos que 0 es igual, perdón, estricto que valor absoluto de x menos a menor que delta, entonces se van a cumplir las dos condiciones a la vez. Se va a cumplir que f de x menos L1 es menor que epsilon y f de x menos L2 es menor que epsilon. Entonces, lo que va a suceder es que L sub 1 sucede que L sub 1 menos L sub 2 es menor o igual que epsilon más epsilon. Y en este caso, tendríamos que L sub 1 menos L sub 2 es menor o igual a 2 epsilon. Como el epsilon lo podemos tomar tan pequeño como queramos, ¿sí? Ya que el epsilon es un número que nosotros, tan pequeño como nosotros lo consideremos, podemos concluir que no queda otra opción, si esto va a suceder siempre, entonces no queda otra que L sub 1 menos L sub 2 en valor absoluto sea igual a 0. Y por lo tanto, L sub 1 es igual a L sub 2. Y ahí finalizamos la demostración. Bueno, en cuanto a nuestro teorema número 2, lo que nos dice es que si el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L, entonces f de x es una función acotada en un entorno reducido de A. Bueno, veamos la demostración de este teorema, que es muy sencilla. Bien, lo que nos está diciendo nuestro teorema 2, tenemos como hipótesis, es que el límite cuando x tiende a A de f de x es igual a L. Y queremos probar que f de x es una función acotada. Es una función acotada en un entorno reducido de A. O sea, cuando x pertenece a un entorno
reducido o restringido de A. Y esto es lo que queremos probar que. Recordemos que el entorno, cuando hablábamos, era centro y radio, reducido de A, o sea aquí centrado en A, y con un radio dado que lo vamos a llamar delta sub 0. Bien, la hipótesis nos está diciendo que el límite cuando f de x, cuando x tiende a de f de x es igual a L. Esto se traduce a que, dado un epsilon mayor que 0, existe un delta que está en función del epsilon mayor que 0, tal que tal que sí, tenemos que 0 es menor que x menos a menor que delta, entonces f de x menos L es menor que un epsilon dado. Bien, entonces lo que nosotros tenemos es que sí, aquí lo que estamos pidiendo es que el x, la distancia entre x y a, sea menor que delta y sea más grande que 0. O sea que esto lo podemos traducir que la forma con que x, si recuerdan las definiciones de entorno, tenemos que decir que x pertenece a un entorno restringido, reducido, con centro A y radio delta. Y si sucede eso, entonces, nuestra f de x menos L va a ser menor que el epsilon dado. Entonces, lo que podríamos decir es que f de x menos L es menor que un epsilon, más grande que nuestro menos epsilon, y de esta forma sumamos L y vamos a tener que L menos epsilon es menor que f de x, es menor que L más epsilon. Bien, esto está dado en forma genérica. Si nosotros consideramos un epsilon, supongamos que consideramos epsilon un epsilon cualquiera, si lo volamos por ejemplo a el número 1, entonces lo que vamos a tener es que va a existir un delta que va a estar en función de este 1, ¿sí? Que no sabemos cuánto vale, pero sabemos que existe, por la definición del límite, porque el límite cuando x tiende a f de x es igual a L, va a existir un delta, que lo vamos a llamar delta sub 1 o delta en función de 1, tal que si el x pertenece al entorno restringido con centro A y radio delta 1, ¿sí? Delta en función de 1, entonces va a suceder lo que teníamos aquí. F de x menos L menor que epsilon, que en este caso menor que 1, y lo podemos reemplazar aquí epsilon por 1. O sea que vamos a tener que L menos 1 es menor que f de x, es menor que L más 1. Entonces tendríamos que la función en este entorno tiene una cota superior, que va a ser L más 1, y una cota inferior, que es L menos 1. Por lo tanto, podemos concluir que f de x es acotado, una función acotada, cuando x pertenece a el entorno restringido reducido de A y delta 1 de radio. Bien, a continuación vamos a ver algunas propiedades de límites que nos van a ser de mucha utilidad a la hora de calcular ciertos límites. Bueno, si nosotros sabemos que el límite cuando x tiende a una función f de x es igual a L sub 1, y el límite cuando x tiende al mismo a de una función g de x nos da L sub 2, con L1 y L2 números reales, entonces vamos a poder decir que la suma, el límite de la suma de las dos funciones es igual a
la suma de los límites, al igual que con la resta. El límite de la resta de las dos funciones, cuando x tiende a, es igual a la resta de los dos límites. Con el producto sucede lo mismo, el límite del producto de las dos funciones es igual al producto de los límites, y con la división de la misma forma, solo con la salvedad de que nuestro L sub 2 es distinto a 0, ya que no podemos dividir por 0. Esto nos dará una gran ayuda a la hora de calcular ciertos límites, utilizando también las propiedades que vimos anteriormente, que por ejemplo el límite de x a la n es igual a, reemplazamos a la n, o del seno de coseno y demás, o la raíz es de orden par cuando es mayor que 0, o de orden impar para cualquier valor, nos van a colaborar para poder calcular ciertos límites. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ahora calcular el límite cuando x tiende a 0 de 4x al cubo más tangente de x menos 1, consideramos como una función, esto va a ser igual, si son las propiedades que vimos recién, al límite cuando x tiende a 0 de 4x al cubo más límite cuando x tiende a 0 de tangente de x menos límite cuando x tiende a 0 de 1. Y aquí tenemos una multiplicación, y aquí tenemos una división. En la tangente la podemos pensar como seno de x sobre coseno de x, así que esto es igual a decir el límite cuando x tiende a 0 de 4 multiplicado el límite cuando x tiende a 0 de x al cubo más límite cuando x tiende a 0 de seno de x dividido límite cuando x tiende a 0 de coseno de x menos el límite de la función constante 1 era igual a 1, así que esto es igual a 1. Y bueno, utilizando las propiedades, el límite cuando x tiende a 0 de 4 es igual a 4. El límite cuando x tiende a 0 de x al cubo es, reemplazábamos aquí, queda 0 al cubo, más el límite cuando x tiende a 0 de seno de x es seno de 0, dividido el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x es coseno de 0, menos 1. Bien, el seno de 0 vale 0, el coseno de 0 es igual a 1, así que aquí tendríamos que esto es igual a 0, y nos queda 0 dividido 1, que también es igual a 0, y por lo tanto nos va a quedar 0 más 0, menos 1, igual a menos 1. El límite de esta función que tenemos aquí es igual a menos 1. Y por último, veremos lo que son los límites indeterminados. Los límites indeterminados o las indeterminaciones lo que nos van a decir es cuando tenemos, cuando al utilizar las propiedades anteriores, llegamos a ciertos valores que nos están dando un límite que no se puede determinar. Digamos, a priori no lo podemos determinar. El objetivo va a ser realizar ciertas operaciones algebraicas para poder lo que llamamos salvar la indeterminación. Los tipos de indeterminaciones que vamos a ver son las del tipo 0 dividido 0, infinito dividido infinito, 0 por infinito, infinito por infinito, 1 elevado al infinito, 0 elevado a la 0 e infinito elevado a la 0. Estas son las indeterminaciones con las que vamos a trabajar. Lo que tienen que tener en cuenta es que cuando ustedes están calculando un límite y reemplazan digamos, en el punto, en el valor de A, en la función, y llegan a una determinación del tipo 0 sobre 0, o infinito sobre infinito, o alguno de los tipos que tienen aquí, lo que le está diciendo es que aún no pueden determinar cuánto vale el límite, por eso decimos que son límites indeterminados. Y lo que vamos a tener son herramientas algebraicas para poder, lo que se llama, salvar la indeterminación y poder determinar cuánto vale el límite. Lo que más utilizamos para salvar indeterminaciones son casos de factoreo. Veamos algunos ejemplos. Entonces, si el límite que nos pidieran calcular fuese el límite cuando x tiende a 3, supongamos, de x al cuadrado menos 9 sobre x al cubo
más x cuadrado menos 17x más 15. Supongamos que menos 17x más 15, supongamos que nos piden que calculamos este límite. Bien, algo que nosotros solemos hacer a la hora de calcular el límite es corroborar qué pasa si reemplazamos la función, ¿sí? Entonces, en este caso, tendríamos que en el numerador tenemos que 3 al cuadrado, 3 al cuadrado nos da 9, 9 menos 9, esto diríamos que tiende, por esta flechita, a 0. Bien, aquí tendríamos 3 al cubo es 27, más 9 es 3 al cuadrado, 17 por 3 es 30 y 21, 51, más 15. 27 y 9 nos da 36, más 10, 46, más 5, 51, menos 51, esto nos tiende también a 0. En este caso estamos en una indeterminación, es una indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Cómo resolvemos esta indeterminación? Bueno, lo que vamos a hacer es un caso de factoreo. En el numerador es claro cuál es el caso de factoreo, hay una diferencia de cuadrados, y en el denominador lo que podemos hacer, como se tiene una función polinomio de grado 3, vamos a aplicar Ruffini. Bien, primero copiamos el numerador, límite cuando x tiende a 3, de x menos 3 por x más 3, y vamos a hacer Ruffini. En Ruffini nosotros tenemos que los coeficientes son 1, 1, menos 17 y 15 positivo. Bien, a la hora de analizar qué valor vamos a poner aquí, ¿sí? Vamos a tener en cuenta algo muy, muy fácil de notar, es que nosotros cuando reemplazamos por 3 en esta función que tenemos aquí, nos dio 0. Es decir, que por teorema del resto, 3 es una raíz del polinomio, de la función polinomial. En este caso, vamos a decir aquí que 3, lo vamos a colocar aquí y vamos a operar algebraicamente. Entonces, bajamos el 1, multiplicamos por 3, 3 por 1 3, sumamos, queda 4, 3 por 4 es 12, nos quedaría menos 17, más 12 nos va a quedar menos 5, 3 por menos 5 es menos 15, y efectivamente nos va a dar 0 porque el resto, por el tema del resto, sabíamos que iba a ser 0. Saber que cuando empezamos x por 3 es igual a 0, el resto nos va a dar 0. Entonces, lo que nos dice Ruffini, el método Ruffini, es que podemos expresar lo que tenemos aquí, como x menos 3 por la raíz, porque en 3 tenemos que vale 0, el resto es 0, multiplicado por, y aquí tenemos los coeficientes de nuestro nuevo polinomio, que es de grado 2. Va a ser 1 por x al cuadrado, que es lo mismo que x al cuadrado, más 4 por x, menos 5. Ahora lo que podemos hacer es simplificar x menos 3 con x menos 3, y esto es igual al límite cuando x tiende a 3 de x más 3 sobre x al cuadrado más 4x menos 5. Reemplazamos el numerador, 3 más 3 es 6, y en el denominador tenemos 3 al cuadrado, que es 9, más 3 por 4, que es 12, menos 5. O sea que este límite va a ser igual a 3 más 3 sobre 9 más 3 por 4 es 12, menos 5. Esto es igual a 6. Tenemos 21 menos 5, 16 avos. Y esto es lo mismo que decir, si simplificamos, esto es 3 octavos. El límite de esta función, cuando x tiende a 3, es igual a 3 octavos. En un primer momento nos dio indeterminado, ¿sí? Utilizamos un caso de factoreo y salvamos la indeterminación. Supongamos que
como otro ejemplo, nos piden que calculemos el límite cuando x tiende a 0 de, debajo tenemos x, y en el numerador tenemos 1 menos raíz cuadrada de x más 1. Bueno, si nosotros reemplazáramos por 0, claramente debajo tendríamos que tiende a 0, y en el numerador, tenemos que tiende a 0, en el numerador tendríamos la raíz cuadrada de 0 más 1, que es lo mismo que la raíz cuadrada de 1, que es 1, 1 menos 1 también esto tiende a 0. O sea que es una determinación del tipo 0 sobre 0. Bien, y aquí no tenemos un caso de factoreo para poder salvar la determinación, pero lo que podemos realizar va a ser un caso similar a los que utilizamos cuando utilizamos racionalización. Si recuerdan, por ejemplo, ustedes cuando han trabajado en nivelación y querían racionalizar, por ejemplo, 3 sobre raíz de 7 más 5, lo que hacían era multiplicaban numerador y denominador por raíz de 7 menos 5, y de esta forma lo que lograban era que en el denominador desapareciera la raíz, ¿no? Multiplicando la multiplicación por el conjugado, que queda similar a la fórmula de la diferencia de cuadrados. Bien, en este caso vamos a hacer lo mismo. Vamos a multiplicar numerador y denominador por 1 más raíz de x más 1. Entonces, como estamos multiplicando por lo mismo arriba y abajo, no nos va a cambiar, va a ser igual. X más 1, 1 más raíz de x más 1 en el numerador, y x por en el denominador 1 más raíz de x más 1. En este caso, en general, cuando salvamos la determinación multiplicando numerador y denominador por la misma cosa, lo que no les va a convenir hacer es en el denominador o en el donde digamos no tiene la raíz a aplicar distributiva. Aquí sí, pero en el denominador no. Bien, esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de, dejamos como está en el denominador, 1 más raíz de x más 1, todo multiplicado por x, y en el numerador nos va a quedar 1 menos raíz cuadrada de x más 1 al cuadrado. ¿Está bien? Aquí quedaría 1 cuadrado también, que es igual a 1. Bien, de esta forma tendríamos que la raíz cuadrada con el cuadrado se simplifican, y vamos a tener que esto es igual a 1 menos x más 1, x multiplicado 1 más raíz cuadrada de x más 1. Esto es igual a el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos x menos 1 sobre x por 1 más raíz de x más 1. Sumamos 1, restamos 1, y por lo tanto nos quedaría que es igual a el límite cuando x tiende a 0 de menos x sobre x por 1 más raíz cuadrada de x más 1. Bien, y aquí tenemos numerador x, numerador menos x, denominador x. Cuando simplificamos, en el numerador nos va a quedar un menos 1, y el denominador va a quedar 1 más raíz cuadrada de x más 1. Bien, si ahora reemplazamos, lo que vamos a obtener es un menos 1 sobre 1 más raíz cuadrada de 0 más 1. O sea que esto es igual a menos 1, 1 más raíz cuadrada de 0 más 1. Raíz cuadrada de 0 más 1 es 1, así que nos va a quedar menos 1 medio. Es decir, el límite de lo que teníamos aquí resulta ser igual a menos 1 medio.